Bueno, pues buenas tardes, pues bienvenidos. Vamos a empezar aunque sea algo para cumplir con la institución y grabamos la sesión para que la vean las compañeritas que no están. Pues a ver si me escuchan bien, nomás confírmenme, porfa. Reinita, Raúl, Dani. Sí, profe, sí lo escucho. Sí, profe. Bueno, muy bien. Sí, profe, sí lo escucho. Va que va. Bueno, estábamos hablando nosotros la vez pasada del método etnográfico. El método etnográfico, como por ahí buscaron, el significado de etnología, etnografía, nos habla de que se dedica a la investigación de los comportamientos culturales y sus manifestaciones de un grupo humano. ¿A qué se refiere con manifestaciones o su cultura, su comportamiento cultural en un grupo, ya sea en el ámbito rural, o en el ámbito urbano, o en la escuela, ¿verdad? En un salón, o en el recreo, o con los compañeros maestros? Bueno, pues tenemos que investigar la relación que existe, porque estamos en el ámbito académico educativo, tenemos que ver la relación que existe entre una situación etnográfica con la educación. Por ejemplo, ¿cómo afecta la religión X con la educación? ¿O cómo afecta la economía, la diferencia entre niveles económicos del grupo, ¿verdad? En el desempeño individual? ¿O cómo afecta positiva o negativamente la situación de los padres de familia con respecto al hijo, a los hijos e hijas que están estudiando? Si están en una situación de divorcio, si pelean mucho, si no entra suficiente dinero a la casa, ¿cómo le afecta esto al niño? Una vez que yo entiendo este tipo de afecciones, este tipo de situaciones a veces difíciles para el alumnado, para mis alumnitos y alumnitas, pues ¿qué debo de hacer? Se supondría, como habíamos dicho en materias anteriores, la profesión de maestro es un apostolado y pues yo debo de ver cómo ayudo a mis alumnitos en lo grupal y en lo individual. Cuando yo detecto a un alumnito que no era distraído y ahora está triste y cabizbajo, pues sensoperceptivamente, pues me doy cuenta. Y entonces me acerco con él y le pregunto y lo acompaño y luego ya dice, es que mis papás se pelean mucho. Ah, mi hijo, ¿y por qué? Y todo esto. Yo lo acompaño. Si no le puedo dar solución, bueno, pues lo canalizo al psicopedagógico, ¿va? O si soy más metiche todavía, como maestro, pues voy y hablo con sus papás, ¿no? Oiga, pues este niño está presentando situaciones, a lo mejor hasta los papás se enojan conmigo por metiche, pero es un apostolado y nos preocupamos mucho. A mí me pasa que termino los grupos, aún los virtuales, no se digan los presenciales, los virtuales, termino el grupo y ya no los veo y siento un vacío, se me van. Llega uno a encariñarse con los alumnos y alumnas, se engancha uno, nos afecta. Pues tenemos una sensibilidad, somos humanos y nos duele cuando, o sea, como en este caso, ¿verdad? Como alguno de nuestros alumnas está batallando, está sufriendo, más cuando son chiquititos. Y en esta relación, cuando nosotros decidimos investigar una situación de este tipo y su relación que esconde con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, pues le busco. Y dijimos que teníamos dos modos de buscarle, Uno, que era mediante el enfoque cualitativo y otro mediante el enfoque cuantitativo. El cuantitativo lo vimos el cuatrimestre antepasado, en donde hicieron una encuesta y luego preguntaron con preguntas opción múltiple, etcétera. Y el cualitativo que estamos ahora viendo, en donde aplicamos
o construimos un instrumento que le llamamos para entrevista. Este instrumento es un conjunto de preguntas ordenadas, sistémicas, ordenadas, en donde vamos a escoger a una persona experta o inmersa en el problema, en el tema, y se lo vamos a aplicar. Vamos a levantar información cuando aplicamos este instrumento, y al aplicar la entrevista, cuando ya nos contesta esta persona, vamos a hacer un vaciado, vamos a hacer una transcripción literal. Aquí pongan mucha atención, en la entrevista. Vamos a hacer una transcripción literal. Voy a abrir una carpeta aquí, una lámina, en esta parte. Bueno, sí se las explico. Ustedes tomen su nota, por favor. A ver, déjame ver, porque si me salgo, ya no se ve la pantalla. Bueno, un ratito que no se vea. Vamos a ver aquí. No más que si me escuchen, aunque sea. Cuando yo hago entrevista, aquí, entrevista, número 1, debe de ser grabada. Ya sea en audio o en video, de preferencia en video. La transcripción debe ser literal. La transcripción debe de ser literal. Vamos a describir todo cuanto veamos, ¿verdad? Gestos, señas, sonrisas, nerviosismos, etcétera, todo. Nos va a estar contestando, pero va a estar haciendo una serie de ademanes y señas y esto, pues lo tenemos que poner ahí. Cuando me contestó esta pregunta, fulano de tal, hizo esto. ¿Verdad? ¿Sí se ve la lámina? Sí, profe, sí se ve. Y vamos a poner esto. En la entrevista, ustedes la semana pasada hicieron un instrumento para anotar y registrar lo que observaban. La observación es una observación con objetividad, con un sentido, y registraban lo que necesitaban saber. Y este formato, este instrumento era para registrar la observación. No es una observación cualquiera. Es una observación con un objetivo determinado, no es una observación libre. Y en este caso, el instrumento de entrevista, pues es precisamente para, también tiene un sentido. Porque ustedes hicieron una hipótesis de la problemática que escogieron, y esta hipótesis tiene que ser comprobada mediante el levantamiento de información, ahorita en el enfoque cualitativo. Mediante la construcción de un instrumento para registrar lo que observamos, mediante la construcción y aplicación y levantamiento de información de un cuestionario, ¿verdad?, para entrevista. Recuerden que debe ser grabada. Muchas veces el que vamos a entrevistar no quiere ser expuesto y tiene derecho. Tiene derecho a ser anónimo por la cuestión de datos confidenciales. Resulta que hasta los que son delincuentes, criminales, cuando salen en la televisión, en la noticia, les ponen una banda negra en los ojos, les cubren el rostro. Pues cuanti más en una situación de estas, en donde si vamos a entrevistar a un drogadicto y nos va a decir lo que realmente siente, cómo le ha ido con su situación, pues no quiere que lo vean. Entonces hay que borrarle el rostro, ¿no? En el video lo vamos a grabar y todo, pero para nosotros va a ser una fuente de información, pero no debemos de exponerlo.
Ahorita necesito que me investiguen, por favor, cuál es el artículo en la ley que se refiere a el cuidado de datos personales. Búsquenle por ahí, por favor, los que tengan modo, los que puedan. A lo mejor Raúl pues, no puede por la situación del internet que tiene, pero Dani y Reina, a ver si pueden investigar el artículo que se refiere a la protección y confidencialidad de datos personales. A ver cómo les va. Para que se den cuenta ahí que no podemos exponerlos. Ahora bien, si yo le digo al entrevistado, mientras ustedes buscan, pues yo les sigo. Si yo le digo al entrevistado que la entrevista va a ser grabada y que sus datos, su cara y todo van a ser nada más para este fin de una investigación académica, yo no puedo usar esto para otra cosa. De hecho, para que tenga validez mi fuente de información, aquí, toda su atención, para que tenga validez esta fuente de información, yo redacto un documento en donde cito y expreso, yo como investigador, que la información que obtenga de esto va a ser única y exclusivamente para tal investigación, para mi tesis o para este documento. Para nada más la puedo usar. La firmo y la entrego una copia al entrevistado para que si mañana o pasado yo violo mi acuerdo, él me pueda demandar. Adelante, Reinita, por favor. Bueno, encontré una y nos dice que el artículo 44, no sé si será en la... Sí, dice correcto. que es el principio de lealtad, establece la obligación de tratar los datos personales, privilegiando la protección de los intereses del titular y la expectativa razonable de privacidad en los términos establecidos en el artículo 7 de la ley. Las finalidades no son informadas en el aviso de privacidad. Ahí está. ¿Alguien más encontró? ¿Dani? O si Raulito pudo, adelante. Yo encontré el artículo 16 de la Constitución Política. Dice que reconoce el derecho que tienen los ciudadanos para acceder, rectificar y cancelar a sus datos personales, así como oponerse a su uso. Está. Entonces, para que esta fuente de información tenga validez, yo tengo que redactar un documento en donde cito los artículos correspondientes a la privacidad de datos, a la confidencialidad y a la seguridad del entrevistado. Los voy a citar, firmo, y una copia va para el entrevistado y la otra se queda como fuente, como soporte y validación de la entrevista que apliqué. Ahí en el documento que voy a redactar, les voy a poner claramente que la entrevista va a ser filmada, que el entrevistado desea que su rostro permanezca oculto, que los datos que yo recabe de ahí son exclusivamente con el fin que señalo en el documento, que es para la investigación académica o para la presentación de mi tesis, para ninguna otra cosa. No los voy a pasar a la televisión, no los voy a pasar en periódico ni nada. Adelante, Reinita, por favor. Es como cuando, por ejemplo, hacemos en tesis o informe, estudio de caso, ¿no? Que tú te vas a lo que es la información con la persona y la familia y tienes que tener como tal un documento que diga que tú la información recabada y recibida por las personas entrevistadas, pues solo va a ser para uso de tu información y no se va a divulgar en ningún otro espacio, ¿no? Entonces es como que esa parte. Nomás para eso, es correcto. Entonces imagínense que esta investigación es para presentar una tesis. Ya estoy yo en la presentación, en mi examen de tesis, de maestría. Y tengo a mis tres sinodales ahí, tengo a mi director de tesis y estoy exponiendo mi tesis y digo, apliqué una entrevista a fulano de tal, a fulano N, ¿verdad? No quería que le dijéramos su nombre completo ni nada. Esta persona está metido en el problema de drogas, mi tesis habla de drogas,
pero él dice que pues debo de omitir su nombre y debo de omitir su cara y todo. Y entonces va a estar pasando el video, lo que él dice, al final hago las conclusiones, las señalo, pero nada, no podemos ver su cara. Y no, pues bla, 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 bla. Y uno de los sinodales me va a hacer una pregunta, oiga, maestrante o pasante de maestría, ¿nos puede mostrar el documento que acredita, que valida esta entrevista? Entonces tú dices, ¿cuál documento? Pues sí, porque esta entrevista debe estar avalada por un documento legal en donde usted se compromete a esto y el otro se compromete al otro y él se queda con una copia y usted se queda con otra, ¿sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Y dices tú, no, no lo tengo, no lo hice, no sabía que se necesitaba. Esta entrevista, esta información que recabaste a través de esta entrevista no vale, no está validada, porque no tienes un acuerdo con el entrevistado. Entonces, imagínate que vas a hablar tú de cómo afecta el delito a la educación, cómo afecta cuando hay padres infractores a la educación de los hijos. Y entonces vas a entrevistar a algunos padres. Entonces tú vas a ir con los padres. Con cada uno de ellos tienes que hacer un contrato individual de confidencialidad y protección de información y datos biométricos. Pero hubo uno que dijo, no, yo sí, a mí pon mi nombre y pon mi cara y lo que sea, no, yo estoy adelante. Ah, bueno, en ese cuando están los sinodales viendo y dices, oiga, espéreme, pero ahí está poniendo el nombre y la cara de la, porque él sí aceptó. Él aceptó que pusiera su cara y su nombre ahí. Y aquí está el documento que acredita y valida esta información. Ya les pones ahí, le proyectas el documento en donde está firmado por la persona que dice que él está de acuerdo en que salga su cara y su nombre ahí. Entonces el sinodal dice, ok, muy bien, esta información está validada y está soportada por un documento legal. Sí me explico lo importante que es aquí, porque aquí estamos hablando de una cuestión de exhibición. Lo que sí es de que la información nada más la vas a poder usar para lo que le dijiste al entrevistado. Para nada más. Después, 3, 4 semanas después la pones en televisión. No, ahí sí te puede demandar. Oiga, espérame, ¿por qué la puso en televisión? Usted me dijo que nada más que iban a hacer ahí en el auditorio 20, 30 personas y los sinodales. Usted ya me puso ahí en cadena nacional. Lo voy a demandar. Aquí en el documento que firmamos, usted me dice esto y usted ya me exhibió en toda la República. Lo voy a demandar por daños y perjuicios. Perjuicios. Nada más la puedes usar para lo que le dijiste, para lo que está asentado en el documento que le firmaste a la persona. Nada más. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario? No, profe. Si ustedes se dan cuenta, la búsqueda de información, que es la investigación, bueno, pues tiene sus altibajos, da sus claroscuros, es muy interesante, muy padre y todo, pero hay que tener mucho cuidado y sobre todo en el nivel en el que se encuentran ustedes. Sí, imagínate que vas a hacer una entrevista a un niño, un tema fuerte, ¿verdad? En donde estás investigando el abuso sexual de menores en la primaria por parte de maestros o por parte de padres de familia y lo estás grabando. Pues ¿cómo vas a poner? Para empezar, no puedes exhibir, aunque no haya tema álgido, no puedes exhibir la cara de los niños, para empezar. Por ley no puedes. El niño no tiene cómo decirte, no quiero que me pongan mi cara, no tiene, pero la ley lo protege, aunque él no te lo diga, la ley lo está protegiendo. Pero tú no conoces la ley, no investigas y entonces pones tu cara en donde le estás preguntando, oye, ¿te has abusado algún maestro? Y el niño todo asustadillo ahí. Imagínate más en el bronconón en el que te metes cuando exhibes la cara del niño. Una fotografía no la podemos publicar, ¿verdad? Porque el niño no puede decirte que no lo hagas, está chiquito, pero la ley lo protege. Y si tú lo haces, vas a ir a parar a un tribunal y vas a tener que pagar las consecuencias por no investigar documentalmente la ley. Bueno, esto es la investigación. Recuerden, investigación es la búsqueda de información. Y la búsqueda de información en un enfoque cualitativo
implica entrevista. Y estos son los elementos para la entrevista. El ejercicio que tenemos a continuación, habíamos dicho la semana pasada, si mal no recuerdo, que les pedí 3 o 4 preguntas abiertas, acordes a al despeje de la hipótesis que ustedes plantearon para su tema. ¿Se acuerdan? Si no las hicieron, este es el momento. ¿Cuánto tiempo necesitarían para hacerme unas 3 preguntitas abiertas? Muy acordes a su tema, ¿eh? Revisen su tema, revisen su hipótesis y háganme 3 preguntas con el objetivo de despejar la hipótesis, de comprobarla. Adelante, por favor. En cuanto estén listos, me dicen. Voy a ponerle pausa al video, a la grabación, o la dejo correr. Terminamos a las 6, ¿les parece? Para no irnos mucho, porque este tema era muy bueno, muy profundo, y para que no se los pierdan esta Viri y esta Cintia. Adelante, Raúl. Lo encontré, profe, que es el que supuestamente es el artículo 24 y el artículo 7. A ver qué nos dice. ¿Qué nos dice? El artículo 24 nos dice que... Permítame, profe. Acuérdense que hay reglamentos para cada estado, ¿eh? Hay un artículo federal, pero hay reglamentación para cada estado de la República. A ver si lo ves por ahí, Raúl, adelante. A ver si no me equivoco, profe. Dice así. El artículo que se refiere a la protección de datos personales es el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, trabajo, domicilio, papeles y posesiones, así como derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos. Pues, se relaciona, ¿verdad? Ahí va. Y luego el otro que buscaste. Ahí se me trabó esta. Quise poner el teléfono más al frente, pero no me dejó. Ay, levanté la mano. Quiero preguntar. ¿Cómo van con sus preguntas? Adelante. Profe, las preguntas es con relación a nuestro tema que, bueno, ya creo nos había pedido en algún momento. Sí, esas mismas. Bueno, de la ocasión pasada me parece que las comenté y el mío es en cuanto al bajo rendimiento escolar. Y alguna de las preguntas, pues, es ¿estudias en casa por las tardes? Sí, no, a veces, nunca. ¿Quién te ayuda en tus tareas? O ese tipo de preguntas son como más cerradas, necesitas ser abierto. Esas son de opción múltiple y nos hablan del enfoque cuantitativo, en donde hacemos encuesta. Y ahora necesitamos preguntas con enfoque cualitativo. Recuerden que la entrevista se la vamos a hacer a un experto.
o alguien metido en el problema, en el tema. Ah, Preguntas abiertas para interpretarlas de forma cualitativa. Estamos en el ámbito etnográfico, en el método etnográfico. Recuerdan que el método etnográfico, por aquí lo habíamos visto, el método etnográfico es un método de investigación cualitativo que se utiliza para estudiar las costumbres, la cultura y la vida social de las personas, en cualquier ámbito, rural, urbano, en la clase, etc. Se caracteriza por la observación participante y la reflexividad del investigador. Este método es la principal técnica de investigación en la antropología social y cultural. Algunas características del método etnográfico son las siguientes. Es un método de campo, ya que se realiza en el entorno natural de las personas, ahí en el salón de clase, en el recreo, en la sala de maestros. Hablo de esto porque estamos hablando en el ámbito educativo. Es personalizado, ya que el investigador participa en la vida de los sujetos que estudia, está metido ahí, es otro maestro más, es un maestro del alumnado que está observando. Es inductivo, ya que se parte de la observación de acciones particulares para construir teorías generales. Es dialógico, ya que los sujetos de estudio pueden opinar sobre las conclusiones de la investigación. Es decir, en esta investigación, los maestros pueden opinar de cómo va la investigación. Yo opino esto, creo que va a ser equivocado, etcétera. Algunas técnicas de investigación etnográfica son las siguientes. Dijimos observación participante, entrevistas, grupos de discusión, recopilación de documentos, pero documentos de ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues ahí está. Preguntas, comentarios, dudas, Si yo tuviera un tema de investigación, yo soy director de una prepa y estoy observando que muchos de mis alumnos están fumando y yo necesito saber cómo afecta el que mis alumnos de prepa estén fumando y qué debo de hacer para evitar eso. La hipótesis que yo planteo es de que el hábito de fumar afecta el rendimiento escolar de los alumnos. Y no solamente del que fuma, sino del que está a un lado. No porque fumen adentro del salón, eso ni pensarlo, está prohibidísimo, pero en las áreas de receso. Les digo esto porque fui director en una preparatoria en León, Guanajuato, y el dueño permitía que fumaran. A mí es algo se me hacía tan... Entonces yo, ¿cómo le debato al dueño? Oiga, no puede permitir que fumen, aquí adentro no. Entonces yo tenía que hacer una investigación para explicarle al dueño cómo afectaba el rendimiento que los alumnos fumaran. La primera pregunta hice todo un cuestionario a un experto en procesos educativos. Y yo le preguntaba a este experto y le dije, mira, el tema es que fuman y necesito tener opiniones de gente como usted, que es experto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No, pues adelante. Él sí quiso que lo grabara y pusiera su imagen y todo, porque no era un tema que lo afectara. Y le pregunté, lo primero es, ¿usted considera que el hábito de fumar en los estudiantes afecta el rendimiento? Y me aventó un rollote como de media hora, No, pues sí afecta, pero por esto, bla, 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 bla. Y todo eso lo tuve que transcribir. Esa fue mi primer pregunta. Y después de esas, pues vienen otras preguntas que van en todo el sentido, hasta cómo puedo evitar, qué técnicas puedo aplicar para evitar que fumen en horarios de escuela, tanto dentro del salón como en receso. Y entonces él ya me daba, bueno, pues va, y empezaba. Adelante, Reinita, por favor. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría estar preguntando cómo afecta el tener problemas familiares en
en cuanto al rendimiento escolar del alumno, ¿no? Sí, claro. Y también podría poner alguna como, ¿qué motivos se le pueden atribuir al porcentaje del bajo rendimiento de los alumnos, ¿no? O sea, ¿qué motivos realmente el experto me podría decir por qué? ¿Qué motivos podrían estar haciendo que el niño tenga un rendimiento bajo, ¿no? También podría ser... ¿A quién se lo preguntarías? ¿En el psicopedagógico, a lo mejor? Al psicopedagogo y al psicólogo, tal vez. Ok, muy bien. ¿Qué más, Reinita? ¿Tienes alguna otra pregunta ahí? Ay, ¿se nos fue, Reinita? Por ejemplo, podríamos, podría estar preguntando, no sé, ¿qué podría hacer aquí? Por ejemplo, los estudiantes, ¿cómo podría detectar cierto alumno está teniendo un bajo rendimiento? Claro que te empiezas a dar cuenta que tiene algunos hábitos, por ejemplo, el no llevar la tarea, el llegar tarde, o sea, sí te das cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, en el psicólogo, ¿qué actitudes empieza a tener un niño, no? ¿Cómo es que lo detectas un poquito más rápido? Sí, ¿cómo puedo detectar, usted que es experto en esto, ayúdeme, por favor, ¿cómo puedo detectar a un alumnito que está teniendo algún problema que le afecta en su rendimiento? Y ya el psicólogo te va a decir, no, bueno, pues mira, bla, 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 y aplícale estos juegos, ¿verdad? Aplícale esto. Sí, ahí está otra. Perfecto. Excelente, excelente. A ver, en cuanto esté Dani, en cuanto esté Raúl, a ver. A ver, profe, creo que yo. A ver. Mi tema es acerca del trabajo en equipo, acerca del trabajo en equipo, los problemas que llegan a tener los alumnos al trabajar en equipo. Entonces, algunas preguntas quizá un psicopedagogo pueden ser, ¿cuáles son los beneficios de trabajar en equipo en el aula? ¿Cómo se puede fomentar la colaboración y el trabajo en equipo? ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los profesores al implementar el trabajo en el aula? ¿Cuáles son algunas estrategias efectivas para asignar roles y responsabilidades a los estudiantes para el trabajo en equipo? Ok, muy bien. ¿A quién se lo vas a aplicar? ¿Podría ser a un psicopedagogo o igual a algún otro profesor que trabaje así correctamente lo que es el trabajo en equipo? Ok, pues ahí está. Raulito nos abandonó. Bueno, vamos cerrando. Entonces resulta que yo voy a hacer una serie de preguntas, todas las preguntas que necesite para comprobar mi hipótesis. Todas las que necesite. Si son 10, 15, 20, no importa. Las que yo necesite para comprobar. Ahora bien, habíamos dicho que para yo aplicar el cuestionario para la entrevista a un experto, voy a hacer un documento que valide la información. Antes de este documento hay otro. Tomen su nota, ¿eh? Tomen su nota. Es más, aquí los tengo que poner, ¿verdad? Creo. Aquí vamos a abrir otra en donde ponga requisitos de validación de información. Requisitos de validación de información. A ver. Número 1, tengo que elaborar la cita. Cita. Oye, la cita. En este documento voy a hablar por teléfono, mediante WhatsApp o mediante una carta,
que voy a agendar una cita con la persona que voy a entrevistar. La cita debe de estar debidamente, con toda la información la cita, debe de decir, pues, día, decir fecha y hora y lugar donde va a ser, ¿va? Porque la acordaron ambas partes. Aquí en la cita debo señalar cómo se llama el entrevistado. ¿A quién? ¿A quién voy a entrevistar? Va a hacer la entrevista. ¿Sabe qué escribo? Entrevista. ¿Ah? ¿Sale? El lugar, todo. Y debe de estar acordado. Si es mediante WhatsApp, pues todo debe de estar debidamente guardado. O lo que le dije, lo que me dijo, esto es lo que va a validar. En el número 2 dijimos que el documento en el que se establecen legalmente los derechos de confidencialidad. Ahí está. Este sería número 2. ¿Va? Esto es para validar la información, porque me la van a pedir, ya sea si trabajo en una revista o es un reporte para el director o es para mi tesis. Y con esto ya, yo sé que ya establecimos la fecha. En el documento va a señalar obviamente la presente entrevista realizada al señor fulano de tal, en esta fecha, a esta hora y en este lugar, fue concertada tal día mediante la comunicación por vía WhatsApp o mediante la comunicación vía telefónica o mediante la comunicación vía carta, etcétera. ¿Verdad? Entonces, Viri, ¿cómo estás? Viri, Viri. Ay. Hola, profe, buena tarde. Hola. Bueno, entonces, qué bueno que llegas. Pero No, estoy. tranquila. Sí, tranquila. Estamos tranquis. Okay. Entonces, Gracias. no, al contrario a ti, porque hacen un esfuerzo. No duramos mucho, ya también para que vayas a descansar. Estamos haciendo un ejercicio de cuestionario, que ya lo habían hecho la semana pasada, de 3 o 4 preguntas abiertas con las que busquen comprobar la hipótesis que plantearon para su tema. Y estamos viendo los requisitos de validación que necesitamos para la entrevista, para aplicar ese instrumento de preguntas abiertas. Era concertar una cita vía carta epistolar, vía WhatsApp, vía telefónica, etcétera, en donde vamos a señalar fecha y hora y lugar. Vamos a decir a quién se va a entrevistar y vamos a decir también, aquí se me pasó, el tema a tratar. Bueno, esto sería el punto número 1. Y el número 2 sería el documento en el que se establecen legalmente los derechos de confidencialidad. Ambas firmas con copia para el entrevistado y copia para ti. Esto obviamente va en una carpeta de evidencia. No se pone directamente en el reporte de investigación, pero sí se tiene como carpeta de evidencia. Cuando un reportero llega y dice, oiga, yo tengo una grabación en donde, ¿cómo se dice? Hackeé un teléfono y están hablando los políticos de corrupción. Pues no vale, porque la ley no te permite que hackees un teléfono, aunque esté ahí, no vale como prueba para detener a alguien. ¿Verdad? No vale. O sea, tiene que haber un documento en donde se valide la información y estamos hablando en términos legales. Les comentaba, Viri, a los compañeros, pues estaba Raúl también, pero se nos peló, que tenemos que cuidar mucho la confidencialidad del que estamos entrevistando. Recuerden que la entrevista, por ahí les puse, debe de ser grabada, ahí está, debe de ser grabada y debe ser transcrita, literal, lo que nos diga, incluyendo señas, sonrisas, nerviosismo, etcétera. Pero tenemos que cuidar su rostro y su nombre. Si la persona en el contrato que hicimos
no nos permite que demos su cara y su nombre, no lo podemos hacer. Aquí en el documento que se establecen legalmente los derechos de confidencialidad. A le podemos decir que es un contrato, ¿verdad? Y es un contrato legal. Él acepta darnos la entrevista siempre y cuando cuidemos su confidencialidad, ¿va? Puede ser. Va a haber quien diga, no, a mí puedes ponerme la cara y puedes ponerme el nombre y todo sin problema. Ah, bueno, pero todos modos tiene que ir bajo contrato, ¿eh? Pues si no está el documento, la información que levantamos no tiene soporte, no tiene validez. Es importante saber esto. Ya sea para una revista, sea para nuestra tesis o sea para un reporte en una empresa que trabajamos, como sea. Debe tener un soporte de validación. Preguntas. Ustedes ya tienen su cuestionario, 3 o 4 preguntas. Para la próxima sesión, terminen el cuestionario. Ahorita hicieron 3. Para la próxima sesión, de favor, terminen el cuestionario. Porque vamos a entrar a otro tema. Vamos a entrar a otro tema que sería, habíamos dicho, el método de investigación-acción, en donde vamos a hacer otros instrumentos. ¿Alguna pregunta? Ya tienen su actividad. Pues no, profe. Dani, preguntas, dudas. No, profe. Viri, pues a ver lo que alcanzaste a cachar, tú a lo mejor tú tienes más preguntas. Bueno, ahorita que está hablando de la confidencialidad de la entrevista, bueno, me vino a la mente, Ajá. de repente veo entrevistas, sobre todo las veo por TikTok y entrevistas, por ejemplo, una entrevista muy interesante que le hacían a una persona que integra un grupo, los grupos, integrante de grupos masónicos. Ajá. Y en ese tema de la confidencialidad, la persona no evidenciaba ni su cara, ni su nombre, una máscara, o sea, lo protegieron con una antifaz, una máscara, nunca mencionaron el nombre, y de esa manera pudo como contestar todas las preguntas de la persona que estaba entrevistando, sin omitir detalles de las respuestas. Claro. Pero ¿qué pasaría, Viri, que la entrevistadora ponga su nombre y su cara? No, Imagínate. como en ese caso le dan crán. No, la van a demandar. Ay, oye, pero pusiste mi nombre y mi... No, ya me fregaste, me van a matar. El tema era sobre narcos. Pues yo te voy a demandar por daños y perjuicios. ¿Ah? Exacto, sí. Pues tenemos que tener mucho cuidado. No somos reporteros piojos como Anabel Hernández, ¿no? Que puro chisme, ¿no? Ay, es que actos de corrupción, la presidenta es narco. ¿Quién te dijo? ¿Cuál es tu fuente? Ah, entrevisté a un narcotraficante que está detenido allá en Nueva York. ¿Quién es? No puedo dar su nombre. No puedo dar nada. Pues eso es un chisme. No sé, para acusar a alguien así, tienes que tener fuente real, ahí no puedes andar con cuentos. Pero como tiene libertad de expresión y puede difamar y nadie le va a decir nada, pues va a inventar mentiras. Lo que a ella le importa es lo que le paga la DEA y vender sus libros chafas. O sea, nosotros estamos en un ámbito académico. Dime, Viri. También me tocó escuchar la entrevista de una, pero más bien era la entrevista se convirtió como en una narrativa, porque de una chica que fue secuestrada y llevada a un campo donde prácticamente la soltaron como si fuera un animalito. A ella llevó un grupo más de chicas y las soltaron y practicaron cacería con ellas prácticamente, con perros, y pues hombres cazándolas, y esta chica sale, ahora sí que se escapó,
van a la policía, se hacen las demandas y todo esto, y a ella prácticamente le dan protección y la sacan del país. Entonces, esa entrevista, ella narra toda esta historia. Obviamente no menciona nombres, no menciona exactamente ni lugares en específico, nada más hizo una narrativa. Parte, fueron como 2 o 3 preguntas y ella fue una narrativa de toda la escena. Acá hay otro caso, como el que comentas. Secuestran a la periodista Lidia Cacho en Puebla, por parte del gobernador de aquel tiempo de Puebla, Mario Marín, el gober precioso. Y el secuestrador era Kamel Nasif, un empresario pues, muy prominente en Puebla, y se la llevan hasta Quintana Roo, hasta Cancún. Y esta mujer, para empezar, les hackean el teléfono y se escucha cuando Nasif le marca al gobernador: ¿qué onda, mi gober precioso? Ahí te tengo una botella de coñac. ¿Cómo ves a esta pendeja? O sea, todo hablando, ¿no? Pues ya, métele un pinche susto a la cabrona, y pues puras groserías así. Ah, bueno, perdón por las groserías, pero así en la grabación, el gobernador de Puebla, priista, y el empresario Nasif, que los metieron al bote. Lidia Cacho se les pela y escribe un libro que se llama Los demonios del Edén, pero con pruebas, y con todo. Cuando la entrevistan, ella da la cara y dice: no, ya estuve al borde de la muerte, nomás faltaba que no, porque me interesa llevarlos a juicio, a este y al otro, a Kamel Nasif y al gobernador Mario Marín. La entrevistan y da la cara y da todo, pero esa fue su decisión de ella. ¿Sí me explico? Es diferente. Sí. Y los llevó a la cárcel, al gobernador de Puebla. Y a Kamel Nasif ya se murió, el tipo nefasto. Pero la secuestraron porque ella investigaba y los atacaba, porque ellos se les desmanteló una red de tráfico así le llaman, red de tráfico de blancas, lenocinio, ¿verdad? En términos legales. Pues, tremenda cosa. Entonces no hace ni mucho, antes del periodo de López Obrador. Sí, prácticamente. Y pues los llevaron a juicio. Cuando entra Obrador es cuando hacen las detenciones masivas por este caso. Detienen al gobernador y todo, porque ya no era tan fácil. Bueno, pues ahí está. La entrevista es un método, es una técnica para el método etnográfico en donde participamos activamente, en donde yo le pregunto al entrevistador, pero tiene que tener ciertas características de entrevista, como ya las vimos. Cualquier fallo en la entrevista, la información que yo levante se va a sesgar y va a ser desestimada, no va a valer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la entrevista. Estamos hablando que nuestro método, el que domina todos estos, es el método científico, es decir, la rigurosidad del método científico. Orden, sistematicidad, ¿va? Planeamiento, etcétera, para que tenga valor, en este caso, el método etnográfico. Entonces tienen mucho cuidado ahí. No somos reporterillos ahí de algún periódico chayotero, sino que somos académicos, somos estudiantes de la maestría en educación. Y me interesa tener información real porque mi intención es ayudar a mis alumnos. Por eso quiero información real, para poderlos ayudar. Me preocupo para que salga bien mi clase, mi proceso. Adelante con las preguntas. Y aquí, si no hay preguntas, aquí vamos a terminar. Preguntas, no hay. Si pueden abrir su cámara para la captura, para la evidencia, para que nos crean que estuvimos. Raulito, se le ha de haber ido el internet, ¿verdad? Sale. A ver si Reinita, yo creo que no va a poder prender su cámara, ¿verdad? Ahí está. ¡Listo! Pues qué barbaridad. Sí, luego nos falla mucho. Pues ahí está. Si no hay dudas y preguntas, ahí le dejamos. Tienen su actividad, su tarea es complementar el cuestionario que teníamos para hoy. ¿Sale? Por ahí subo el video al canal de
de YouTube y pongo el link para que lo puedan ver las compañeras que no estuvieron. ¿Les parece bien? Sí, profe, gracias. Gracias, cuídense, les dejo un fuerte abrazo, nos vemos la próxima. Un abrazo, buena tarde. Bye. Gracias. Igualmente. Bye bye.